El gobernador de la provincia de San Luis dijo ayer que las resoluciones de los problemas relativos a la pandemia se constituyen en la labor casi excluyente de los gobiernos y que adquiere complejidad el tratamiento de las otras cuestiones a resolver, como por ejemplo las del día a día. Dijo asimismo que algunas determinaciones sobre la pandemia son difíciles de explicar sin generar un impacto negativo en la sociedad. Y resaltó que nadie busca equivocarse, sino hacer el bien, por más que se pueda disentir con las medidas adoptadas o que éstas no resulten de la eficiencia esperada. Fue elocuente al referir que no había experiencia alguna en el mundo en el manejo de la pandemia, que todo es novedad, lo que obligó a buscar el diálogo con todos los sectores involucrados y la consulta permanente entre los gobernantes. Rodríguez Sá intervino ayer en el webinar de la Universidad Nacional de San Luis con el rector Víctor Moriñigo, en una edición que se transmitió desde Terraza del Portezuelo y que sirvió con el título de Gestionar en Pandemia para cerrar un ciclo que se ha desarrollado en el transcurso de las últimas semanas, en el que han tenido participación personalidades de distintas ramas del quehacer de las ciencias, de las ideas y también gubernamentales. Rodríguez Sá dedicó una hora a la participación en el programa y la verdad es que nosotros esperábamos que Moriñigo, el rector de la universidad, dialogara con el gobernador y explicara también lo que ha sido gestionar la Universidad Nacional de San Luis en las épocas de la pandemia, porque eso era lo que nosotros estábamos esperando de este encuentro, ¿no? Que el rector se refiriera a cómo se vio condicionada la tarea universitaria, que ha estado ampliamente condicionada, como otras actividades a raíz de la situación que nos ha tocado vivir. Eso es lo que nosotros creíamos que iba a pasar, pero no pasó. Se trató de una exposición del gobernador de la provincia a raíz de preguntas que le formuló el rector de la Universidad Nacional de San Luis, que abarcó algunos aspectos que ya estaban conocidos. Hubo una reciente exposición de Rodríguez Sá en la televisión, a la cual nosotros nos referimos extensamente, sobre cómo va a ser la salida de la etapa post-pandemia y la aplicación, digamos, de aquellas políticas que están sugeridas como objetivos para la década por parte de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, no hubo novedad, digamos, en la exposición de Rodríguez Sá, que sí me pareció muy interesante en cuanto hubo un planteo sobre todo el proceso de toma de decisiones de tanto impacto como las que ha debido adoptar y cómo ha sido su razonamiento ante las situaciones que se presentó y cómo las fue resolviendo, a la vez que me pareció que fue también muy significativo en la manera en que iba mostrando, digamos, el ánimo con que debió afrontar cada una de las situaciones. Esos aspectos a mí me parecieron interesantes y claro que no daba para más el tiempo y que es difícil hacer una selección pronta de las preguntas que iban formulando la cantidad muy grande de personas que participaron y que estaban chateando las preguntas que les interesaba que formaran parte del temario que se estaba desarrollando. Y hubo alguno de esas preguntas, por ejemplo, que a mí me parecían particularmente interesantes y que tiene que ver, por ejemplo, con la atención de la salud mental y de la situación psicológica en la que estamos todos involucrados y metidos a raíz de las condiciones especiales en que estamos desenvolviendo nuestra vida. Pero en todo caso, vayamos a algunos de los aspectos que hemos seleccionado de la exposición de Rodríguez Sá ayer
en este ciclo que organizó la Universidad Nacional de San Luis, cuando fue indagado acerca de cuestiones, digamos, principales en el proceso de la toma de decisiones durante la pandemia. Rodríguez Sá hizo algunas reflexiones iniciales como esta que resumimos en apenas más de un minuto. Hay algo que suele repetir el presidente: nos tocó destino estar en este lugar en el momento tan trágico para la humanidad, algo inesperado, imprevisible. Casi diría yo que bueno, no admitía racionalidad unos días antes, o sea, casi irracional, que de golpe la humanidad enfrente una tragedia de esta naturaleza, como es la pandemia. Aparte con todas las incógnitas que tiene, porque ¿quién sabía del virus? Ni la ciencia. ¿Cómo nos manejamos en una pandemia donde el tema es global? Bueno, había películas que hacían relatos, pero nadie imaginaba. Y no sabemos cuándo ni cómo termina. Así que tenemos que manejarnos con todas estas incógnitas y todas estas cuestiones sin estar preparados, sin saber que esto iba a suceder. Esa fue parte de la expresión de Rodríguez Sá ayer, prácticamente al comienzo de la conversación que estaba manteniendo con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moríñigo. Y hubo para mí también un tema que Rodríguez Sá lo había expuesto casi al comienzo del ciclo de los reportes diarios entonces sobre la evolución de la pandemia y su tratamiento en San Luis, cuando había referido a la función del comité de crisis y había él aclarado que el gobierno lo estaba ejerciendo el comité de crisis, aunque el gobernador no había cedido ninguna de sus facultades. Aquellas expresiones de los tiempos iniciales de los reportes en los que se da a conocer las novedades que se producen por la pandemia en el ámbito de San Luis, fue explicado ayer por Rodríguez Sá cuando dijo que cuál es la función que debe tener el comité de crisis. Un comité de crisis dijo que nunca debe ser el gobernador de la provincia. Se deducía de lo que venía señalando Rodríguez Sá que lo que se ha buscado es que las personas con pleno conocimiento en cada una de las áreas afectadas por la situación general tomen las determinaciones principales, aunque el gobernador siempre está presente. Pero es que tiene que guiarse, es la idea que dejó, por el conocimiento técnico específico de las áreas involucradas, y por eso el papel que cumple el comité de crisis. Lo dijo así. Cuando se produce una tragedia, hay que actuar con los protocolos o como se viene actuando o como se sabe que hay que actuar. Pero siempre hay algo que hay que resolver y decidir. Es el comité de crisis. Hay que crear un comité de crisis donde estén los que saben, Y si fuera un incendio, bueno, yo llamaría a San Luis Solidario o los bomberos. Si fuera una inundación, llamaría a San Luis Solidario, bueno, o los que entienden de inundaciones. Pero es una pandemia y además no es solo en San Luis. Así que uno no puede acudir a que se lo resuelvan. Tiene que estar resolviendo. Bueno, lo primero es el comité de crisis. Si se tratara de un incendio, el comité de crisis es el jefe de los bomberos. No es el jefe de policía, ni el gobernador. Es el jefe de los bomberos. Bueno, aquí en la pandemia es la gente de salud. Bueno, y en el caso de las tragedias o de estas situaciones de crisis, se busca a quien es el jefe del hospital más importante, que es el Hospital de San Luis, que asuma la jefatura. Bueno, pero no es solo lo que va a resolver sobre la pandemia. También el gobierno queda sujeto a todas las otras políticas, consultar, medir, pensar qué vamos a hacer. Entonces, el comité de crisis es una primera decisión muy, muy importante.
Esa manifestación de Rodríguez Sá fue avalada poco después por el recuerdo de un hecho que a él lo tiene marcado como gobernante, porque vuelta a vuelta hace referencia a la tragedia de Zanjitas. Rodríguez Sá, miren, estuvo bien, porque dijo que cuando a él se entera de la situación, lo primero que recurre es a tener conocimiento si efectivamente los organismos que debían actuar lo estaban haciendo. Y cuando tuvo ese dato, se vino a donde iba a estar el centro, digamos, para la atención de las víctimas de la tragedia de Zanjitas. Y cuenta entonces qué es lo que apreció que estaba ocurriendo con su presencia. Lo miraban como preguntándole qué hacer, y él no tenía nada que hacer en medio de los médicos, salvo estar ahí. Lo contó así Rodríguez Sá. Recuerdo que me informan y yo me pongo a comunicar con todos, con los bomberos, con la policía, con salud, con el hospital, y todos me decían, ya estamos en camino, estamos atentos. Bueno, me voy al hospital donde central de San Luis, y en el hospital veía que era muy anárquico todo. Que llegué yo y me miraban a mí, pero seguía con una anarquía, como diciendo, bueno, acá está el gobernador, pero no es especialista en el tema, como algo así. Y estaba el periodismo, los padres llorando, un estado de anárquico y de trágico. Entonces yo pregunto, ¿quién es el jefe del hospital? Doctor Schwartz. ¿Quién es el jefe de cuando se produce una tragedia como esta? Y todos lo señalan a Schwartz. Bueno, a partir de este momento, usted, jefe, el gobernador, los ministros, estamos bajo su conducción. Resuelva los problemas. Y empezó a tomar directivas y mira, en 5 minutos se emprolijó de alguna manera el accionar, bueno, se transparentó, se calmó a los padres, se relató al periodismo lo que estaba sucediendo y todos encontraron cómo resolverlo. Bueno, esto es lo primero en la pandemia. No solo sobre la pandemia, sino los temas vinculados a la pandemia. Por ejemplo, todos los temas que insumos, el personal humano, seguridad, bueno, comienzan todos a girar en torno al comité de crisis. A mí, por ejemplo, me gusta el fútbol o el ajedrez, perfecto. Yo le pregunto al comité de crisis, bueno, muchachos, flexibilicemos el fútbol. Me dicen no, y yo acepto que sea no. Entonces después me explican, entiendo, y es razonable el no. Bueno, Rodríguez Sá dijo que la primera prioridad, entonces, ante una situación como la que se ha planteado o ante casos de tragedia, es la creación de un comité de notables, un comité de crisis, que sea el que tome la conducción y la coordinación de todos los aspectos necesarios a considerar en el tema. Y dijo que el segundo de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se gestiona en pandemia es la priorización de los temas. ¿Cómo resolves este tema? Sabiendo que los tiempos son difíciles, que los tiempos además no sabes cuándo y cómo termina. Entonces tenés que priorizar, bueno, ¿qué hacemos? La economía se paraliza, la situación social de la gente, los chicos, la educación, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los que están en la plenitud de su vida como personas adultas. Bueno, ninguno de ellos es como de riesgo, salvo que tengan enfermedades base. Y todos saben, de alguna manera, que si les pasa a ellos, como quien dice, tienen grandes posibilidades de que sea leve o casi nada, sea apenas una tos o pase. ¿Cómo hacer para que todos entendamos que tenemos que ser solidarios y cuidar a los mayores de 75, a los que tienen enfermedades de base, que los chicos no se conviertan en personajes que terminen contagiando al resto? Todos estos temas hay que merituarlos y ponerlos en la balanza. Y la economía, y se paraliza la economía, y va a haber desocupación, y un comercio cierra. Ahora me plantean el tema, por ejemplo, de los hoteles alojamientos. Bueno, todos estos son temas re complejos, el turismo, son temas re complejos. Entonces uno tiene que decidir. Yo me aferré a la decisión del presidente de la Nación, que dice prioricemos la vida, prioricemos
el cuidado, prioricemos economía, subordinémosla de alguna manera. Bueno, resolución que de una u otra manera, aunque sea discutible o no, la ha tomado todo el mundo. Aún el señor Trump y el señor Bolsonaro, que eran campeones aparentemente en defender primero la economía, han ido aflojando y hoy está como en un equilibrio la humanidad, sabiendo que tenemos que priorizar la vida y que la economía tiene que esperar porque esto es arrollador lo que está pasando y es terrible. Todas estas son resoluciones que hay que tomar en el marco de la pandemia. O sea, seleccionar valores, sabiendo que hay que sacrificar de alguna manera algunas cosas y que hay que priorizar la salud y la vida. Rodríguez dijo también que la adopción de determinaciones suele traer inconvenientes. En una parte de la conversación con el rector de la Universidad Nacional de San Luis se expresaba de esta manera. ¿Qué problema trae esto? Que es lo más que es difícil que la gente lo entienda y es lo que nos más cuesta a todos. Bueno, son muchas cuestiones, pero un tema esencial es ¿qué pasa si dejamos el contagio manada? O sea, que todos se contagien. Bueno, que como se dice ahora, que todo el mundo se contagie y que muere el que tiene que morir. Si a la larga pueden decir, puede llegar a suceder. El problema es el siguiente. Si todos se contagian, los contagiamos todos como si fuera entre comillas al mismo tiempo, colapsa el sistema de salud, colapsa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante de golpe que suceda todo. Han colapsado, muchísimos y son ejemplos tristísimos porque no han querido que colapse. Les sucedió. Han tenido que tomar decisiones horrorosas como es a quién le damos el respirador. Entonces este es un tema enorme. Pero no es solo el respirador, es solo el laboratorio. Porque cada caso hay que focalizar, hay que seguirlo, hay que ver los contactos estrechos, hay que hacer muchos análisis. Hoy en día el más seguro, el que nos dice sí o no, es el PCR, que es un trabajo complejo. Bueno, nuestros laboratorios están trabajando, ayer lo decía, hasta las 2, 3 de la mañana todos los días y empiezan de nuevo a las 7, 8 de la mañana y es todo el tiempo. Y es genial, la Universidad de San Luis, los bioquímicos de San Luis, la Asociación de Bioquímicos de San Luis, cómo nos han ayudado y cómo se han coordinado con la provincia para que estemos todos juntos poniendo nuestro máximo esfuerzo. Eso, es como maravilloso en este momento. Hubiera sido muy interesante que se hubiera podido abordar también la cuestión del costo económico de las determinaciones y del financiamiento desde el ámbito estatal de todas las necesidades que se han ido cubriendo. Porque evidentemente eso también debe formar parte de los procesos de decisión al gestionar la pandemia. Porque también gestionar siempre recursos que han de resultar seguramente más finitos que en épocas de normalidad. Ahora, Rodríguez hizo hincapié en algunas cuestiones que parecían surgir como enseñanzas firmes de la pandemia. Entre ellos, el hecho de hacer una apertura al diálogo con todos los sectores y con todos aquellos que están involucrados en la toma de decisiones. Se refirió, como les dije, en una parte en la que hasta mostró cierta expresión de naturaleza dramática a lo que es tener que tomar determinaciones sobre cuestiones sobre las que no hay experiencia y cómo se ha ido resolviendo el problema cuando no hay, o cómo se resuelven los problemas cuando no hay indicadores o no hay nada que esté señalando los caminos a seguir. Y entonces dijo que no quedan más que hacer consultas. Así como se reciben consultas, hacerlas propias para ver cómo solucionó cada uno la situación. Lo dijo así Rodríguez Gestionar pandemia además genera que tenés que mantener un
una serenidad enorme frente a lo que es el todos los días. Hay momentos que quisiéramos, cuando nos dicen no hay casos hoy, quisiéramos abrazarnos, festejar. A veces es emocionante porque estábamos previendo que podía ser que vinieran y no, zafamos un día más, un día más. Y hay días que se nos produce, como fue anoche, ayer, un caso que no nos cuenta la trazabilidad, nos omite casos o nos miente o lo que fuere y termina que se disparó o se está por disparar o estamos con miedo que se dispare. Y eso nos provoca una angustia y que hay que mantener la serenidad porque, bueno, aún que sucediera y tenemos que seguir serenos. Si sucediera lo más trágico, sereno. Te cuento algo, porque ya estamos como aburriendo con el tema. El momento más trágico para mí, que me costó enormemente, me preparé y no sé si lo pude decir completamente, fue el día que anuncié que íbamos a generar un cementerio, inaugurar, no sé cómo se dice. Sí, generar las condiciones para hacer esa infraestructura. Un cementerio, sí, inaugurar sería, no lo queremos inaugurar nunca. Claro. Y eso es terrible, pero es absolutamente necesario, porque los protocolos sobre la letalidad son complicados y son muy difíciles. Y hay casos que se prohíbe enterrar o se recomienda no enterrar en los cementerios comunes. Y cremar los cadáveres, cosa que está bien, cremar los cadáveres, hay religiones que no lo admiten. Entonces cuando nosotros escuchamos las distintas religiones, pensamientos, claro, dijeron, bueno, sí, la creación del cementerio nos da mucha tranquilidad. Vimos alguna imagen por ahí, vamos a decir en qué país, no en dónde, porque eso, bueno, es la tragedia humana, pero vimos que algunos con cadáveres en las calles del mundo o cadáveres enterrándolos en el fondo de la casa. Todas esas cosas hay que pensar. Lo que nosotros, en este momento que quizás sea el más difícil que está pasando San Luis, estamos muy cerca del que podamos tener transmisión comunitaria, bueno, hay que mantener la serenidad, trabajar, no bajar la guardia, estar pendiente de todo y bueno, si sucede, tenemos que seguir tratando de focalizar y que no se expanda lo menos posible y luchar incansablemente para que no se colapse nuestro sistema de salud. Cada día que pasa es un logro porque nos acercamos a la esperanza que la vacuna será septiembre, será octubre, o la Organización Mundial de la Salud ha estirado, ha puesto cierto, no genera una expectativa que por ahí no es, y dijo tal vez puede ser hasta 2 años que tengamos la pandemia. Bueno, imagínense todo lo que tenemos que regular para llegar a la vacuna. Sean 3 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, tenemos que estar con todo el abanico de posibilidades abiertas. El tema excluyente, así lo voy a decir, exagerado, de un gobierno, como ustedes pasar a vos en la universidad, como nos pasa a todos, es la pandemia. Alteró prioridades sin ningún lugar a duda. Yo lo resumo diciendo que anhelo, trabajo, deseamos que el día que se vuelvan los chicos a la escuela, que en los campos aparezcan los tractores, que en las fábricas hagan las chimeneas, que los obreros vayan a la fábrica, que los comercios estén plenamente abiertos, que los hoteles de alojamiento funcionen, que todo el fútbol funcione, que los deportes, que el ajedrez, que bueno, los chicos vuelvan a la universidad, la ciencia, todo. Ese día nos podamos mirar y que estemos todos. Ese es el sueño. Es gestionar en pandemia. Doctor, sí. Déjame que diga algo más. Con mucho diálogo con todos, con los gobernadores, con los intendentes, todos, el presidente, los ministros, las universidades, obviamente, todos los pueden aportar algo a esta lucha. Nadie quiere equivocarse, nadie está intencionalmente equivocándose. Todos están haciendo el trabajo con muchísima fuerza, esperanza, lucha y escuchando, porque a nosotros nos llaman todos los días, gobernadores, ministros, nos preguntan cómo hicieron acá, cómo hicieron allá. Nosotros también llamamos cómo hicieron acá, cómo hicieron allá, porque los problemas se los presentan a uno antes, a otro después y son problemas similares. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Expresiones de Alberto Rodríguez Sá en el ciclo de la Universidad Nacional de San Luis que cerró ayer. Una sola referencia más hago, porque está vinculado con este tema,
y con una previsión para cuando esté la vacuna. En algún momento la vacuna va a estar, aun cuando Rodríguez ha hecho las advertencias que formuló acerca de no generar expectativas desmedidas respecto de lo que se puede hacer. Pero el rector le preguntó cómo iba a proceder cuando se tenga la vacuna y cómo se iba a resolver la aplicación de la vacuna. El gobernador de la provincia fue tajante al señalar que el presidente de la Nación ha dicho que no va a haber selección por sectores para vacunar, sino que la vacuna va a ser democrática, va a ser para todos, usó la palabra democrática, que va a ser una vacunación masiva, señaló. Y ahí surgió otra pregunta del rector, y dijo que, por ejemplo, si entregan la vacuna el día 14 a la noche, San Luis empieza a vacunar, para señalar que va a estar todo el sistema de salud preparado para hacer una inoculación masiva de la vacuna para todas las personas. Entonces lo señaló así, como con esa rapidez, ¿no? Si el 14 dijo, recibimos la vacuna, el 14 de la noche estamos vacunando. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. En el aire,